Hola, ¿cómo estás? Soy María Fernanda Morales, especialista en educación clínica para la empresa Essity y en esta clase vamos a abordar la ciencia tras la compresión en úlcera del miembro inferior. Los resultados de aprendizaje de esta clase serán reconocer las características clínicas de la enfermedad venosa crónica, identificar las bases fisiológicas y físicas tras la terapia compresiva en una úlcera venosa y de miembro inferior y reconocer los principales tipos de sistemas compresivos de mejor tasa de cicatrización en ambos tipos de lesiones. Existe una clasificación actual que es transversal a todas las profesiones que se llama clasificación SEAP. Esta es una clasificación internacional que muestra las distintas etapas de la enfermedad venosa crónica que va desde el 0 hasta el 6. La enfermedad venosa crónica primero aparece sin signos, empieza de manera incipiente. Ya cuando está en la etapa 1 se ven estas clásicas arañitas vasculares que es muy frecuente encontrar en las personas, especialmente en las mujeres. La siguiente etapa son las venas varicosas o las varices y luego cuando ya se establece el edema en las extremidades se habla de insuficiencia venosa crónica. La siguiente etapa es C4, donde ya hay cambios en la piel que son visibles como lipodermatoesclerosis, como atrofia blanca, podemos ver pigmentación, acartonamiento de la piel. Y también tenemos una etapa que es, digamos, como la etapa final, que es la C6 y nos habla de la úlcera venosa cuando está activa. Cuando esta úlcera cicatriza, hablamos de C5. Y si no es la primera vez que se establece esta úlcera, hablamos de que es una C6R, que es una úlcera recurrente. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque nosotros podemos establecer tanto al paciente como a uno mismo en alguna etapa de este proceso de SEAP, de este proceso de enfermedad venosa crónica, y fíjense que más del 80% de las personas estamos en algún estadio de este viaje a través de la enfermedad venosa crónica. Algo que es muy interesante es que de acuerdo al estadio de la enfermedad venosa se puede establecer el nivel de compresión que ese paciente necesita. En la última actualización de la CEAP se agregó en el C4 la C4C, que establece la corona flebectásica. Es muy probable que ustedes hayan visto en algún paciente o es muy frecuente en una persona mayor encontrar este tipo de síntomas clínicos en la base del tobillo y del pie de los pacientes y a veces no sabemos que esto es un signo de enfermedad venosa crónica. Fíjense que este paciente puede no tener varices, pero puede tener esta corona flebectásica y eso implica de que está en un estadio mucho más avanzado incluso que el tener varices visibles. ¿Cuántas veces los pacientes nos han preguntado, señorita, ¿cuánto cree usted que se va a demorar en cicatrizar mi herida? Y muchas veces nosotros respondemos, depende. Y efectivamente depende de ciertos factores que el paciente puede tener, por ejemplo, el tamaño de la herida. Si es más de 100 centímetros cuadrados, sabemos que va a demorar más de 6 meses en cicatrizar, por ejemplo, o si tiene más de 6 meses de evolución, va a demorar más tiempo, o si es una lesión en manguito, y así con otros factores de riesgo. Sin embargo, cuando hablamos de un promedio de cuánto debiese demorar en cicatrizar una úlcera venosa, se ha establecido que son aproximadamente 12 semanas. Si nosotros recibimos al paciente y le damos un tratamiento integral que incluye una buena evaluación vascular, un buen diagnóstico etiológico, una buena preparación del lecho de la herida, un tratamiento de sus factores de riesgo, una adherencia del paciente al tratamiento y terapia compresiva, vamos a tener un promedio de tiempo de cicatrización de 12 semanas. Y es súper importante tener presente este tiempo, ya que necesitamos un eje para decir más o menos cuánto se debiese demorar un paciente en cicatrizar cuando le estoy dando todas estas prestaciones. ¿Cómo podemos saber
si el paciente efectivamente se va a demorar 12 semanas o más. Esto es súper sencillo y es que nosotros vamos a medir el largo por el ancho de la herida. Esto implica de que vamos a calcular el área de la superficie de la herida y en 4 semanas este tamaño de la herida tiene que reducir un 40%, ¿ya? Es decir, si por ejemplo yo tengo, vamos a escribirlo aquí, por ejemplo si la herida mide 10 por 10 centímetros cuadrados, ya 10 por 10, perdón, 10 por 10 centímetros, esto me va a dar un total de un área de 100 centímetros cuadrados, ¿cierto? Esto implica de que a las 4 semanas de tratamiento yo debiese tener una reducción del 40%, o sea, debiese reducir 40 centímetros. Por lo tanto, mi meta terapéutica es que este paciente a las 4 semanas de tratamiento no mida más de 60 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esto implica que redujo 40 centímetros cuadrados. Si mi paciente no cumple esto, implica de que el paciente es muy probable que vaya a demorar más de 12 semanas en cicatrizar y por supuesto implica de que yo tengo que identificar por qué este paciente va a demorar más del promedio que debiese cicatrizar una úlcera venosa. ¿Cómo podemos ordenar el tratamiento de una úlcera venosa o una úlcera de miembro inferior? Esto la verdad es que es bastante integral, pero a veces se nos puede olvidar que como para revisar que no se me pase ningún punto del tratamiento. Entonces, hicieron una forma súper interesante para poder tratar todas las heridas que estén bajo la rodilla o que sean de úlcera de miembro inferior y que tengan un origen vascular o inflamatorio. Y tenemos el ABC del tratamiento de la úlcera de miembro inferior. Entonces tenemos el A, que habla de la evaluación y el diagnóstico. Esto significa ponerle nombre a la herida, nombre y apellido. La B habla de cómo preparar el lecho de la herida, si yo voy a desbridar, si voy a qué tipo de limpieza voy a hacer, cómo voy a preparar la piel, los bordes del lecho de la herida y qué cobertura voy a utilizar. Y la C me habla de la compresión. La terapia compresiva es la piedra angular de la úlcera venosa y de la úlcera en miembro inferior. Por lo tanto, un mensaje súper importante que tenemos que incorporar luego de esta clase es que todo paciente que tiene una úlcera de miembro inferior que esté bajo la rodilla es candidato o candidata para usar terapia compresiva, independiente de la etiología. Como primera parte de la evaluación de una úlcera de miembro inferior, lo fundamental es hacer una evaluación vascular. Esta evaluación vascular, por supuesto, que va a implicar que palpemos los pulsos distales, pedio y tibial posterior. Si nosotros palpamos estos pulsos, ya podemos tener una tasa de especificidad o una exactitud de que por sobre un 98% de que no va a haber enfermedad arterial en ese paciente. Sin embargo, si yo no palpo pulsos o tengo dudas sobre los pulsos que palpé o falta alguno, entonces no estoy tan seguro o segura, es fundamental que hagamos un índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo es este procedimiento que se hace comparando la presión sistólica de los tobillos con la presión arterial sistólica braquial y esto me va a dar un número. Este número me va a indicar la presencia de enfermedad arterial, ¿ya? Entonces, un índice de tobillo-brazo que esté en 0.8 a 1.3 me habla que hay una normalidad, es decir, que es altamente probable, sobre el 96%, de que este paciente no tenga enfermedad arterial, lo que implica que yo puedo darle toda la compresión que me permita la evidencia. Después tenemos el ITB que está entre 0.5 y 0.8. Aquí me habla de que sí existe enfermedad arterial, pero es entre leve a moderado, lo que implica que yo tengo que entregar una compresión modificada. No significa que tengo que suspender la compresión.
La compresión modificada puede ser aproximadamente entre 15 a 20 milímetros de mercurio y llegar hasta 20 a 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si tengo un paciente que tiene este resultado del índice tobillo-brazo, yo le daré una compresión inferior a si tuviera un ITB normal. Ahora, si este paciente tiene un índice tobillo-brazo de menos de 0,5, yo no debiese comprimir con ningún tipo de sistema compresivo y debo derivar a cirujano vascular de manera urgente porque este paciente tiene una isquemia crítica. En este video podemos ver cómo se está realizando el índice tobillo-brazo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero un esfingomanómetro, que idealmente sea con reloj aneroide. No necesitamos el fonendoscopio, solo utilizamos un Doppler que tenga una sonda de 8 MHz. Si se fija en la punta del transductor de ese Doppler, es distinto a la que se usa para las ecografías que son, o para escuchar los latidos fetales, porque habitualmente son de 3 MHz que son para sonidos más profundos. Entonces, en este caso, tomamos la presión, pero escuchamos el sonido con el transductor. Si se fijan, aquí se ubicó el pulso pedio y el pulso tibial posterior en un pie, y cuando se insufla el manguito, el primer sonido que se escucha es el que consideramos de la presión arterial sistólica. Es súper importante, primero, realizarlo en los pulsos braquiales, en ambos brazos, y en los pies vamos a tomar el valor del pulso pedio y tibial posterior 2 veces por cada pie. Por lo tanto, eso implica que nos vamos a quedar con 4 valores de presión arterial sistólica del pie derecho y 4 del pie izquierdo. En los brazos es suficiente tomar solo una vez, pero nos quedamos con el valor más alto. Entonces, otro aspecto adicional que tenemos aquí es que se usa el gel, y en este video se muestra que se colocó estos films transparentes de uso doméstico para proteger tanto la herida como el manguito. Pero por supuesto se colocó algún apósito estéril para cubrirla y proteger la lesión. Entonces, finalmente, lo que encontramos acá es nos quedamos con varios valores y tenemos que hacer una división. O sea, aquí vamos a adelantar un poquito y quiero que se fijen acá que va a aparecer el cálculo de todos los valores. Entonces yo les recomiendo que elaboren este cuadro y aquí van a tener la fórmula para realizar el índice tobillo-brazo. Si se fijan, en el derecho le dio 1.33 y en el izquierdo le dio 1.05 de acuerdo a la clasificación que anteriormente vimos. Otro aspecto importante es que el valor del brazo se considera el más alto y se comparte en las dos fórmulas, en los dos denominadores de pie derecho y pie izquierdo. Hay otras estrategias también, aparte del índice tobillo-brazo, que nos determina la capacidad de sanar de la herida. Entonces aquí tenemos el índice tobillo-brazo que nos habla de que si está entre 0.6 y 1.4, esa herida tiene una alta probabilidad de sanar. Sin embargo, a veces nos enfrentamos a heridas que son complejas de colocarle manguito, o a veces no tenemos un manguito para el tamaño de la herida, para el tamaño del brazo, y se ha visto que los sonidos que nos entrega este mismo Doppler con el que hacemos el índice tobillo-brazo pueden llegar a ser suficientes para poder determinar si este paciente tiene enfermedad arterial o no. Entonces vamos a verlo a continuación. En relación a esto, quiero mostrarles un estudio que se hizo hace ya varios años atrás, en el año 2015, pero que es sumamente interesante y que habla de esta capacidad de poder utilizar solamente el Doppler cuando no podemos hacer el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo siempre va a ser el ideal, pero cuando no podemos utilizar este manguito de presión, podemos hacerlo solo con el Doppler. Entonces aquí
quiero que veamos la especificidad de esta evaluación. Recordemos que la especificidad es cuando esta evaluación es capaz de descartar correctamente los que no tienen la enfermedad, que entonces esto nos sirve para ver a qué pacientes podemos realmente ponerle compresión porque no tienen la enfermedad, ¿ya? Entonces nos habla de que tiene una especificidad del 97,5%, lo que implica de que cuando yo utilizo el Doppler, me va a determinar aquellos pacientes que no tienen la enfermedad arterial y yo voy a poder usar tranquilamente la compresión. Veamos cómo se interpreta. Let's go into the real data. When you listen to this sound, what you will hear is there are several components. The component is Bueno, ahí entonces podemos escuchar el sonido trifásico, es decir, escuchamos los tres sonidos de Korotkov. Hace un ruido así, tu, 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 tu. Entonces escuchamos tres sonidos cuando estamos escuchando el pulso con el Doppler, y eso me habla de que de que es altamente probable que el paciente no tenga enfermedad arterial, por lo tanto voy a poder darle la compresión que busco, que recordemos es idealmente 40 milímetros de mercurio. you're missing some of the components you heard before, and it's more like a Ya, en este sonido escuchamos un sonido bifásico, o sea, ya no tiene tres, tiene dos sonidos. Suena tu, 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 tu. Ese sonido también me habla de que es altamente probable de que el paciente no tenga enfermedad arterial, por lo tanto con un sonido trifásico y bifásico, yo sí podría darle una compresión alta al paciente. In this example, what you hear is a monophasic pulse, and all you hear is this. This Entonces aquí nuevamente escuchamos que el profesor Mayer, que es uno de los autores del artículo que yo les mencionaba, él está mostrando un sonido monofásico. Solo escuchamos un sonido y aquí podemos suponer que es muy probable que el paciente sí tenga enfermedad arterial, por lo tanto aquí yo no debiese instalar terapia compresiva a menos que sea evaluado por un cirujano vascular o por un especialista sumamente entrenado que sepa hacerle un seguimiento apropiado a este paciente. Entonces, es importante que todos estos hallazgos, tanto el índice tobillo-brazo como esta ecografía audible con el Doppler portátil, podamos compatibilizarlo con la sintomatología del paciente, nunca de manera aislada. Recordemos también que los pacientes con diabetes reducen esta especificidad del índice tobillo-brazo, y los pacientes sobre 75 años también, porque es probable que estos pacientes tengan algún tipo de calcificación que me pueda dar falsos negativos. Por eso es tan importante de que podamos, junto con estas evaluaciones, considerar todos los síntomas de los pacientes. Dentro de la evaluación diagnóstica, recordemos también que está el Doppler. El Doppler venoso es sumamente importante que se le realice a los pacientes tanto de cúbito como en supino, porque en supino nos va a entregar el reflujo que realmente existe en el sistema venoso profundo, superficial, o en aquel torrente que conecta ambos sistemas. Entonces es fundamental que se realice de cúbito también y supino. Bueno, dentro de las características de la úlcera venosa, tenemos que la ubicación clásica de la úlcera venosa es en la cara medial de la pierna, en el tercio inferior. Esta es la zona que habitualmente podemos encontrar una úlcera venosa, y recordemos que también se caracteriza por otras sintomatologías que nos hablan de la lipodermatosclerosis y de toda la presencia de los signos que aparecen en la CEAP que vimos anteriormente.
Otro aspecto importante también es tener presente de que las úlceras venosas son superficiales. Si vemos exposición de cápsula articular, si vemos exposición de tendón, de hueso, es altamente probable de que esta sea una úlcera que tiene algún otro origen, por ejemplo, tiene un componente arterial. Otros síntomas que pueden acompañar la úlcera venosa es, por supuesto, el edema, es la corona flebectásica, es esta lipodermatoesclerosis que genera esta forma de botella de champán invertida en pacientes que tienen una pantorrilla muy gruesa y un tobillo muy pequeño. Está la atrofia blanca, que se ven como estas cicatrices blancas alrededor de la lesión. Tenemos prurito, descamación y otro tipo de síntomas que pueden acompañar la úlcera. Entonces, cuando vemos tendones como en la lesión superior o podemos ver lesiones que son más bien redondeadas, podemos sospechar que es una lesión de origen arterial, podemos sospechar que puede ser una lesión hipertensiva cuando tienen esta forma tan redondeada y por supuesto cuando empezamos a ver isquemia distal estamos claramente viendo algún tipo de enfermedad arterial. Cuando tenemos úlcera mixta, habitualmente tenemos las características de la úlcera venosa, pero se acompaña de un índice tobillo-brazo que está bajo 0.8 y las características también son diferentes. Habitualmente están ubicadas en zonas que no son las clásicas o que los síntomas de enfermedad venosa crónica no son tan intensos y el lecho de la herida también se ve mucho más pálido. Quiero mostrarles un caso que representa la importancia de la medición y del establecimiento de medidas terapéuticas y metas terapéuticas en un paciente. Este paciente que estamos viendo aquí es un paciente que tenía esta lesión hace 2 años, estaba ubicado en la cara externa de su pierna. Si se fijan, no tiene lipodermatoesclerosis, no tiene descamación, no tiene eczema venoso, solamente tiene edema, producto de este proceso inflamatorio de la lesión en sí. Y tiene un borde superior que podemos ver que se ve como engrosado. Cuando uno lo mira y dice, bueno, esta lesión es superficial y tiene una forma irregular, pudiésemos pensar que es una úlcera venosa. Cuando miramos la ficha clínica, en todas partes aparece úlcera venosa. Sin embargo, no tiene la sintomatología clásica de la enfermedad venosa crónica. Entonces, ¿qué se hizo? Se midió el área, que es de 97.5 centímetros cuadrados, y como hablamos anteriormente, establecimos la meta terapéutica de la reducción del 40%. Por lo tanto, si reducimos esta área, el paciente debiese medir a las 4 semanas de tratamiento integral, 58.5 centímetros cuadrados cuando hacemos el cálculo. Fíjense que este paciente se hizo el ABC completo de la úlcera, se derivó a tratamiento, se controló los factores de riesgo. Este paciente era hipertenso, se derivó a programa cardiovascular y uno esperaría que mejore las condiciones. Por lo tanto, a las 4 semanas llegó de esta forma. Cuando uno lo ve a primera vista, da la impresión de que está en bastante mejoría. El lecho se ve mejor, se ve con menos tejido desvitalizado, se ve con exudado más controlado. Sin embargo, cuando medimos el área, vemos que no logramos la meta terapéutica a pesar de hacer el ABC de la úlcera venosa. Por lo tanto, ¿qué decidimos hacer? ¿Qué harían ustedes? Fíjese que este paciente se derivó a dermatología ya que pudimos determinar de que no redujo el área a pesar del tratamiento completo que se hizo del ABC para poder realizarle una biopsia y este paciente finalmente tenía un carcinoma vasocelular. Si este paciente hubiera seguido en tratamiento esperando que hubiera una mejoría, nos habríamos demorado nuevamente 1 año esperando que hubiera un milagro para que se le cicatrizara esta lesión y lo que realmente este paciente necesitaba era una resección quirúrgica. Por lo tanto, este paciente fue sometido a una resección quirúrgica, a pabellón, y se realizó un colgajo dermoepidérmico para cubrir toda la lesión.
Si se fijan, fue bastante importante la intervención que se le realizó y luego de que se retiraron estos corchetes como cierre primario, podemos ver que este paciente requiere continuar con curación avanzada y aquí fue cuando ya se continuó la curación avanzada y la terapia compresiva. Entonces, acá podemos ver la importancia de realizar una buena evaluación, una buena evaluación vascular y establecer estas metas terapéuticas en relación al área de la lesión. En la letra B del ABC del tratamiento de la úlcera venosa podemos abordarlo con el Timers, por ejemplo, o otro instrumento que ustedes utilicen habitualmente. Y aquí es cuando consideramos la limpieza de la herida, que es muy importante, el desbridamiento, el control de la inflamación e infección, el control de la humedad, que aquí es crucial, porque sabemos que las úlceras del miembro inferior tienen altos niveles de exudado y aquí lo ideal es tratarlas con superabsorbentes que sean estables bajo compresión y que tengan algún tipo de tecnología como la tecnología respuesta a la hidratación y cuidar las pieles alrededor, los bordes y considerar los factores sociales también. Luego llegamos a la parte más importante del tratamiento de úlcera del miembro inferior, que es la terapia compresiva. La terapia compresiva son todos estos materiales que pueden ser elásticos o inelásticos de acuerdo al índice de rigidez, pero en la úlcera venosa buscamos tratamientos que me dé el paciente cuando está acostado en decúbito supino, me dé 40 milímetros de mercurio. Pero cuando el paciente se pone de pie y comienza a deambular o genera este movimiento de dorsiflexión en su tobillo para contracción de la pantorrilla, yo busco que me dé picos de presión mayores a 60 milímetros de mercurio. ¿Y qué tipo de vendajes o materiales son los que me dan esto? Lo que logra esto de la compresión de 40 milímetros de mercurio en reposo y los picos de presión en movimiento o en el trabajo o en la deambulación del paciente son los sistemas rígidos, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a lo que son los vendajes, los sistemas compresivos, quiero que recordemos un poco de lo que veíamos en el colegio de física. Recordemos un poco la ley de Laplace, que me habla de que la presión es la tensión dividido por el radio. Entonces uno dice, ¿cómo llevo esto a la práctica? Y la presión que se ejerce por el vendaje va a estar influido por la tensión que yo le dé a este sistema y el radio de la pierna, ¿ya? Entonces, se hizo una fórmula que se llama ley de Laplace modificada, donde utiliza la misma fórmula, pero le agrega estos aspectos que influyen también. Tenemos el número de capas que me va a aumentar la tensión y el número de capas me va a aumentar el nivel de presión o compresión bajo el vendaje y la circunferencia de la extremidad y el ancho del vendaje me van a disminuir el nivel de compresión. Es decir, una pierna más ancha o un vendaje más ancho me van a disminuir el nivel de compresión que yo busco en un vendaje. Otro principio de las leyes físicas súper importante es el principio de Pascal. Esto nos habla de que en un circuito cerrado o una extremidad, al aumentar la presión en X parte de la superficie de un líquido incompresible, que sería como todo lo que está bajo el vendaje, esta presión se transmite a cada una de las partes del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos una pasta de dientes. Si le hiciéramos hoyitos a la pasta de diente en distintas zonas y yo aprieto en cualquier parte del tubo de la pasta de dientes, toda la presión de ese tubo se va a distribuir uniformemente y la pasta de dientes va a subir toda junta aunque esté presionando en otra zona. ¿Cómo influye esto en los vendajes compresivos? Porque nosotros buscamos que toda la extremidad esté cubierta como un cilindro. Es por eso que los sistemas compresivos no se colocan solo encima de donde está la herida,
o no dejamos expuesto el talón, porque en esas zonas perdemos compresión. Buscamos siempre un vendaje en forma de tubo lo más uniforme posible para que toda esta compresión que yo ejerzo se distribuya en toda la extremidad y eso fomente el drenaje linfático y el retorno venoso. Bueno, todo lo que ya hemos visto nos lleva a que las últimas directrices del manejo de la insuficiencia venosa y la úlcera venosa es que nosotros actuemos rápido. Si vemos una úlcera de miembro inferior que esté bajo la rodilla y que me habla de una posible úlcera venosa o una posible úlcera de difícil cicatrización, yo ya tengo toda esta ayuda del índice tobio-brazo o del Doppler audible, ya tengo directrices para decir esto se puede comprimir, esto puede utilizarse con presión modificada o esto no se comprime. Por lo tanto, yo tengo que tener distintos sistemas compresivos de alta compresión, de compresión modificada, para que yo pueda instalarlo rápido. Dentro de 24 horas ese paciente tiene que estar recibiendo terapia compresiva si es que su índice tobio-brazo está en sobre 0.5. ¿Por qué es tan importante esto? Porque fíjense que más del 50% de los pacientes que son candidatos de terapia compresiva no son comprimidos. Y es por eso que tenemos tantos pacientes que permanecen años con las úlceras, 10, 20, 30, 40 años con una úlcera que puede ser cicatrizada por una toma de decisión que ha sido desplazada, que ha esperado demasiado tiempo. Entonces las directrices ahora son no espere más. Ahora pensemos por qué la jirafa no tiene varices, no tiene enfermedad venosa crónica. Sí tiene que subir toda esta columna de sangre hasta el corazón, o incluso en el cuello. ¿Cómo no es capaz, cómo no se desarrollan varices en toda esta superficie donde la columna de sangre le cuesta tanto llegar al corazón? ¿Por qué no tiene este problema? Y las personas que tienen disfunción venosa sí tienen este reflujo venoso. Pensemos por qué. Bueno, resulta que la piel de la jirafa es sumamente rígida, tan rígido que esto actúa como una protección que mantiene esta columna de sangre contenida y las venas de la jirafa no se dilatan. Por lo tanto, esto se empezó a analizar porque a todos los investigadores les llamaba la atención esto y se dieron cuenta que mientras más rígido es un material, mejor mantiene la columna de sangre contenida, le potencia la velocidad de este retorno venoso y evita que las paredes de la vena se distiendan y pierdan su tono. Bueno, esto es bastante interesante porque divide los materiales en materiales rígidos o de alta rigidez, que pueden ser los inelásticos o de estiramiento corto, y los materiales que son de baja rigidez, que son los elásticos, estas vendas que habitualmente conocemos y se estiran harto. Entonces, un sistema inelástico tiene un índice de rigidez mayor a 10 y un elástico tiene un índice de rigidez menor a 10. Entonces, se ha visto que los sistemas que tienen mayor rigidez son aquellos que tienen mejor adherencia al tratamiento para el paciente y que generan mejor bienestar y que tienen la mejor tasa de cicatrización en comparación a un sistema elástico. Por lo tanto, aquí aparecen los conceptos de presión en reposo y presión de trabajo. ¿Qué significa esto? Los sistemas de estiramiento corto o sistemas inelásticos o materiales rígidos, cuando el paciente está en reposo, no tienen esta constante compresión. El paciente ya cuando está, por ejemplo, descansando en su cama de cúbito o no está caminando, el paciente no siente como que el vendaje le está apretando la pierna, porque los vendajes, los sistemas rígidos, solo comprimen cuando el paciente está en trabajo, cuando el paciente está con la contracción de la pantorrilla o cuando el paciente está deambulando o está de pie. Si el paciente está, por ejemplo, cansado de sentir esta contracción del vendaje,
este paciente se puede acostar y el vendaje no va a generar esta sensación de constantemente estar apretándole la pierna. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios entonces de la terapia compresiva? La terapia compresiva lo que permite es reducir la filtración capilar, permite mejorar el drenaje linfático, aumentar el flujo venoso, reducir la hipertensión venosa crónica y esto implica incluso que afecta positivamente la cantidad de exudado, porque las primeras posturas del vendaje o de los sistemas compresivos van a obliterar las venas, obliterar los capilares linfáticos y van a hacer que aumente los primeros días, las primeras curaciones, el exudado, pero después van a reducir el edema y van a reducir la cantidad de exudado. Entonces, es un muy buen aliado incluso para reducir el exudado y el edema incluso en pacientes que no tienen úlcera. Adicionalmente, los sistemas compresivos rígidos son capaces de mover el fluido desde una zona comprimida a una no comprimida. Mejora la oxigenación de los tejidos, promueve la migración celular y de los queratinocitos, disminuye la distancia entre el tejido y los capilares de la extremidad, mejorando el aporte de nutrientes, de oxígeno e incluso los antibióticos. Por lo tanto, no hay que tener temor en usar sistemas compresivos cuando el paciente tiene infección. Todo lo contrario, ayuda a perfundir mejor los antibióticos y la oxigenación celular. Podemos ver también este efecto de desbridamiento que genera el sistema compresivo al mejorar la oxigenación de los tejidos, al mejorar el aporte de nutrientes, porque recordemos que el edema intersticial lo que hace es distanciar los capilares de las células, por lo tanto, esto incluso facilita el desbridamiento del lecho de la herida. Incluso podemos utilizarlo en quemaduras. Este paciente había presentado una quemadura y se le infectó. Si se fijan, tiene un componente importante de tejido necrótico, pero no tiene enfermedad venosa, no tiene ningún signo de insuficiencia venosa. Y en este paciente sí se usó un sistema compresivo multicomponente y eso le puso un acelerador al proceso de cicatrización. Incluso se ha visto que los pacientes con pioderma gangrenoso, que ni siquiera tienen insuficiencia venosa, puede perfectamente facilitar el proceso de cicatrización, le alivia el dolor, mejora la respuesta al tratamiento que se le está dando. Entonces, esto me habla de que yo puedo utilizar sistemas compresivos en pacientes que tienen úlceras de miembro inferior, pero que no necesariamente tienen úlcera venosa. Podemos ver la relevancia que tiene el vendaje compresivo en el linfedema. Este paciente, si se fijan, tiene ya una deformación de su extremidad, incluso el tobillo tiene pliegues importantes y fíjense cómo fue reduciendo con sistemas compresivos el diámetro de su extremidad. Fíjense que en el tobillo, el día 0 tenía 47.5 y el día 18 tenía 34 centímetros. En la pantorrilla tenía 55 centímetros y luego en el día 42 tenía 44 centímetros, o sea, redujo una cantidad impresionante de líquido intersticial. Entonces, podemos tener pacientes que no tienen úlcera, pero van a ser beneficiarios igual del vendaje compresivo. Bueno, podemos resumir algunos vendajes compresivos y sistemas compresivos de acuerdo a el nivel de compresión y de esta forma va a ser mucho más fácil de que ustedes puedan incorporar estos nombres y estos conceptos. Entonces, tenemos las vendas de estiramiento corto, que las vamos a ver después. La que estamos viendo aquí se llama Comprilan. Cuando colocamos una venda de estiramiento corto, damos aproximadamente entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Cuando colocamos dos vendas superpuestas, aplicamos aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Tenemos los sistemas multicomponentes, que en este caso estamos viendo uno que se llama Compri2, y aquí podemos ver que aplica 40 milímetros de mercurio cuando el paciente está acostado y cuando el paciente deambula aumenta este nivel de compresión. Después tenemos la gota de una, en este caso estamos viendo la marca Yellowcast que da aproximadamente 15 a 20 milímetros de mercurio y tenemos el sistema que se llama UlcerCare que son kit
de distintas medias de compresión que, al igual que los sistemas multicomponentes, dan 40 milímetros de mercurio. Recuerdan que estábamos hablando del índice de rigidez de los materiales y de los vendajes. Acá estamos viendo un sistema multicomponente donde con esta maquinita que se llama PicoPress pudimos determinar de que acostado aproximadamente en este paciente le está dando 44 milímetros de mercurio. Cuando este paciente se pone de pie le da 70 milímetros de mercurio. Entonces la diferencia entre acostado y de pie es lo que buscamos con picos de presión por sobre los 60 milímetros de mercurio, y cuando restamos el 44 con el 70 me va a dar una diferencia más de 10 milímetros de mercurio, y ahí tenemos lo que le llamamos el índice de rigidez del material mayor a 10. Por lo tanto, si le pusiéramos o hiciéramos una premiación de los vendajes compresivos, tenemos que los sistemas multicomponentes son lo máximo, el gold standard para tratar una úlcera venosa. Después tenemos la doble venda de Comprilan cuando queremos alcanzar 40 milímetros de mercurio, y estos llegan al nivel, pero estos sistemas no son cohesivos, a diferencia de este Compri2 que yo les mostraba, que es un sistema que puede adherirse sobre sí mismo y durar 7 días. Después tenemos la venda, la Botaduna, la Yellowcast, que también es muy buena, pero no alcanza un nivel tan alto de compresión, por lo tanto podemos llegar a cicatrizar la herida, sin embargo va a ser más lento que si utilizáramos un multicomponente. Y el sistema UlcerCare, o este kit de varias medias compresivas, también da 40 milímetros de mercurio, pero la rigidez que tiene el multicomponente es superior incluso a esta. Entonces, por ejemplo, este kit de medias es más para las úlceras que son más pequeñas. Bueno, cuando tenemos la indicación o sabemos que tenemos que usar terapia compresiva, no olvidemos que esto, al igual que otros dispositivos médicos, tienen ciertas contraindicaciones. Cuando queremos revisar las contraindicaciones que aparecen en la literatura y de acuerdo a la recomendación de expertos, nos encontramos con esta revisión espectacular que se hizo en el año 2019, y que presenta estas distintas contraindicaciones que son a nivel general. Entonces hay hartos mitos en relación a cuándo no usar terapia compresiva, pero la verdad es que se reduce solamente a 6 situaciones. Tenemos cuando el paciente tiene una isquemia crítica, que es menor a 0.6, o algunos autores dicen un ITB menor a 0.5. Tenemos el bypass epifacial, tenemos la insuficiencia cardíaca, pero ojo aquí que es en un estadio NIHA 4, o sea, cuando el paciente está descompensado. Cuando el paciente está en reposo y no es capaz o digamos tiene síntomas de edema pulmonar en reposo, es ahí cuando es una contraindicación la terapia compresiva. Si el paciente está compensado, podemos usarlo con tranquilidad. Si el paciente tiene alergia a algún componente del vendaje, hay muchos vendajes que tienen látex, entonces fijémonos en las cajas, habitualmente aparece abajo que diga látex free, ¿ya? Porque si aparece el círculo que dice látex, significa que algún componente del vendaje tiene este principio que sabemos que causa mucha alergia tanto al paciente como para el operador. La neuropatía diabética severa, o sea, cuando el paciente realmente no percibe nada de dolor o sensación, ahí es importante hacer un seguimiento muy acucioso de los vendajes compresivos, o simplemente no utilizar vendajes compresivos. Y la microangiopatía con riesgo de necrosis también es una contraindicación, pero en los vendajes inelásticos, que son los que yo les mostré, no aplica esta contraindicación. Aquí podemos ver un caso de una paciente de 75 años que tenía esta úlcera venosa hace más de 10 años de evolución. Había intentado distintos apósitos que trataban de solucionar su úlcera de larga data. Sin embargo, hasta que se utilizó un sistema multicomponente, que lo vamos a ver después, ella pudo sanar, y fíjense que en 11 semanas de tratamiento ella pudo cicatrizar esta lesión que tenía tanto tiempo de evolución. Bueno, ¿qué multicomponente utilizó esta paciente?
Esta paciente utilizó un sistema multicomponente que se llama Compri-2, que consiste en dos tipos de materiales, por eso se llama multicomponente, que está diseñado para utilizar en índice tobillo-brazo sobre 0.8. ¿Ya? Esto implica que la paciente tenga que caminar, tenga que deambular. O sea, estos vendajes no son tan útiles en pacientes que están completamente en reposo, sino que o el paciente tiene que deambular o alguien tiene que hacerle movimientos pasivos para que ocurra esta dorsiflexión del tobillo y se contraiga la pantorrilla. Lo que trae esta cajita es dos vendas que adicionalmente trae una regla para medir. Puede ser la lesión o el perímetro de la extremidad. Y las características que tiene este multicomponente es que la primera capa es una capa de poliéster. Lo que busca es acolchar la extremidad, acolchar las prominencias óseas y generar esta primera capa de tubo homogéneo. Y adicionalmente genera como una especie de velcro entre la primera y la segunda capa. Entonces, de esta forma, adicionalmente absorbe la humedad de la piel e incluso el exudado si es que se pasa. Después tenemos una segunda capa que está compuesta por más de 90% de algodón, es completamente libre de látex y tiene indicadores que cuando se transforma el óvalo en círculo, estamos dando los 40 milímetros de mercurio que buscamos. Es un sistema que es cohesivo, que genera una adhesión con la primera capa, por eso se actúa como un velcro y evita que se deslice. Este sistema en particular dura 7 días de tratamiento, por lo tanto yo puedo ver al paciente una vez a la semana con un apósito apropiado, obviamente para controlar el exudado, idealmente que sea un superabsorbente, y se puede distanciar todo ese tiempo la curación, y es así como se pudo obtener la cicatrización de la paciente. Y esta primera capa de acolchado de poliéster de este sistema multicomponente lo que hace es, tiene una absorción que es vertical horizontal, ya que la humedad de la piel o incluso si pasa exudado va a generar que pase a la primera capa y se distribuya a lo largo del vendaje. Existen otros sistemas de 40 milímetros de mercurio que son ideales para aquellos pacientes que tienen dificultad para colocarse medias o que tienen artrosis en sus manos y que el colocarse medias compresivas para su tratamiento puede ser más tedioso. Este sistema da 40 milímetros de mercurio, o sea, se puede utilizar en úlceras activas, pero cuando la lesión ya tiene control del exudado, cuando la extremidad no tiene tanto edema y la úlcera ya está mucho más pequeña. O sea, idealmente tiene que haber pasado por un sistema multicomponente. Bueno, este sistema que es un kit que trae 3 medias de compresión, trae 2 medias blancas que son están compuestas por 5% de seda. Esto facilita la instalación para el paciente y cada media con seda equivale a 15 milímetros de mercurio. Adicionalmente se le coloca una segunda media que trae un cierre que se coloca al lado opuesto de la úlcera. Esta media da 25 milímetros de mercurio y cuando sumamos las dos capas nos da los 40 milímetros de mercurio. Este sistema que se llama Ulcer Care, cuando está indicado es cuando la extremidad ya no tiene edema, cuando el exudado está controlado y la úlcera está pequeña. Es como una basura. Por lo tanto, sí, el paciente debiese haber pasado por un sistema multicomponente antes. Entonces, esta es la forma en que se ve por fuera este sistema de medias que da 40 milímetros de mercurio y la tercera venda blanca que viene en la caja se utiliza para que el paciente cuando vaya a curación la lleve limpia y pueda recambiarse esa media que está en contacto con la piel. La media beige se saca durante la noche para descansar y antes de que el paciente vuelva a levantarse durante la mañana se instala nuevamente la media beige. La media blanca siempre está puesta en la pierna del paciente y solo la enfermera es quien la retira. Aquí podemos ver algunas indicaciones de los cuidados que requieren las medias de compresión, especialmente esta media Ulcer Care. También existen las vendas de estiramiento corto. Estas vendas
A simple vista parecieran que se ven muy parecidas a las vendas elásticas, pero cuando uno las estira se da cuenta que no son capaces de estirarse más del 90% de su extensión. Esta venda tiene un tejido interlock, que eso significa que si tú la llegas a cortar no se va a deshilachar. Da aproximadamente 20 milímetros de mercurio, es un sistema sumamente bien tolerado y cuando uno utiliza solo una venda lo puedes utilizar en pacientes con índice tobillo-brazo superior a 0,6. Puedes utilizarlo en patologías que no sean de etiología venosa. Es una venda que se puede reutilizar porque es de 100% algodón y la puedes lavar 15 veces a 60 grados de temperatura. Es una venda súper amigable con la piel, es bastante suave, pero antes de instalarla se recomienda utilizar una interfase previa a la instalación, que puede ser una venda de poliéster como Softband, puede ser un elastomul, puede ser incluso una media compresiva también. Esta venda es ideal para colocarlo en pacientes que tengan poca tolerancia a la compresión, ya que da una compresión baja, entonces podemos empezar con esta venda. También es muy utilizada con muy buenos resultados en los pacientes con linfedema, en aquellos pacientes que tienen una extremidad muy grande. Podemos instalarlo en técnica de espiga. Lo que estamos viendo aquí en el video es una técnica en espiral, que es la forma tradicional en que se instala la venda Comprilan. Esta venda se puede utilizar, como habíamos mencionado antes, en presencia de enfermedad arterial también. Por lo tanto, cuando estamos con un paciente con enfermedad leve, moderada, con un ITB menor a 0,8 pero superior a 0,6, o cuando estamos un poco dudosos pero necesitamos instalar vendajes compresivos, es ahí cuando Comprilan o las vendas de estiramiento corto cumplen un rol fundamental. Si se fijan en el video, se colocó directo en la piel, pero es solo a modo de demostración. Siempre tiene que ir con algo previo, nunca tampoco en contacto directo con el lecho de la herida, siempre tiene que ir con algún apósito especial. Y algo importante es que los ganchos se deben eliminar. Los ganchos son solo para que no se desenrolle, porque si se fijaron en el video, le colocó cintas adhesivas para la fijación. Y hay unas consideraciones especiales que ustedes pueden ver aquí con detención, pero quiero detenerme en esto, especialmente con Comprilan o estos vendajes de estiramiento corto. Cuando yo voy a medir el tobillo y tengo un tobillo que mide más de 26 centímetros, yo debiese usar 2 rollos de Comprilan. Si el tobillo mide menos de 26 centímetros, yo puedo usar un rollo de Comprilan, ya teniendo presente de que va a ser, eso sí, con un rollo de Comprilan difícil llegar a los 40 milímetros de mercurio, pero tal vez voy a necesitar cortar la venda. Otro aspecto importante es que hay que colocar el pie en ángulo recto, como vimos anteriormente, durante toda la instalación, y esta norma es para toda la instalación de sistemas compresivos. Siempre el pie en ángulo recto, ahí se ve, como en L. Tenemos otro sistema muy popular que se llama bota de una, que en el fondo la bota de una realmente es la técnica de instalación, pero esta realmente es una venda inelástica con pasta de óxido de zinc. Esta en particular se llama Yellowcast de la marca Jobst y esta da una compresión bastante baja, pero es un sistema inelástico que tiene muy buenos resultados en el manejo del edema y en el manejo de las úlceras en aquellos pacientes que están recién empezando la compresión o que tienen cierto grado de enfermedad venosa, enfermedad arterial, o que tienen mala tolerancia a los otros sistemas compresivos. ¿Ya? Entonces, un sistema que se puede usar tanto en el edema, con o sin úlcera, y es posible cicatrizar un paciente con este sistema compresivo, pero siempre va a ser más rápido con un sistema multicomponente. Una venda muy útil que requiere una técnica en particular de instalación que se complementa
con tubular, que se complementa con elastomul y que sí o sí tiene que llevar encima una venda de protección para evitar que la ropa del paciente se manche y que se pierda esta pasta de óxido de zinc que le da el efecto que buscamos de sistema compresivo. Entonces, existe un portafolio sumamente amplio de sistemas compresivos donde también está incluido las las medias de compresión que se puede usar en todo el ciclo del CEAP, cuando nosotros queremos prevenir un edema ocupacional, cuando trabajamos mucho rato sentados o cuando somos enfermeros y trabajamos mucho rato de pie, cuando sentimos que las piernas se nos hinchan, cuando están cansadas, podemos utilizar distintas medias de compresión. Y para el paciente con insuficiencia venosa crónica o que ya fue portador de una úlcera, es sumamente importante de que antes de darlo de alta ya empecemos a hablar de las medias de compresión. Los pacientes cuando son dados de alta tienen que ser dados de alta con su media de compresión porque si no el riesgo de recidiva es hasta el 100%, o sea, un paciente en 18 meses que no usa media compresiva y que ya tuvo una úlcera, el 100% va a recidivar. Por lo tanto, es fundamental que el paciente utilice medias de compresión. Hay distintos tipos, no es necesario que sean medias de compresión que tengan como aspecto de enfermedad. Hoy en día de la línea Jobst hay medias con diseños muy bonitos que reflejan como una vida activa, que parecen calcetines más que medias de compresión. Entonces es importante invitar a los pacientes y a nosotros mismos para nuestro autocuidado de poder utilizar estas medias de compresión. Aquí en particular es importante que la media de compresión sea por talla. La talla se determina en la medición del tobillo y de la pantorrilla y de acuerdo a esa medición se toma la determinación de la talla. No se escoge la talla de la media compresiva con el número de calzado. Eso no debiese ser. Los cuidados que hay que tener para mantener una buena compresión de las medias de compresión son los que están expuestos ahí y no olvidemos que también el paciente es importante que se mantenga activo, que mantenga una piel hidratada, que haga ejercicios de dorsiflexión, que camine y que consulte cuando exista la más mínima lesión. Debiese consultar para evitar la progresión porque sabemos que mientras más tiempo de evolución tiene la úlcera, más difícil va a ser poder cicatrizarla. Y bueno, los cuidados al alta, es importante que el paciente sea derivado a cirugía vascular para ver la posibilidad de poder operar la insuficiencia venosa que puede portar. Esto disminuye considerablemente el riesgo de recidiva de los pacientes y en relación al nivel de compresión que le vamos a dar al alta, siempre a mayor nivel de compresión, menor riesgo de recidiva, pero también existe el riesgo de que haya menor adherencia a la compresión. Entonces es importante poder ir negociando. Si podemos establecer un nivel de compresión que el paciente necesita a la alta, habitualmente es entre 30 a 40 milímetros de mercurio, pero realmente uno lo resume con esta frase. El nivel de compresión indicado al alta es el mayor nivel de compresión que el paciente pueda tolerar. Hay que controlar los factores de riesgo, mantener la piel hidratada y las medidas de compresión debiesen cambiarse cada 6 meses. Bueno, para finalizar, tenemos claro que la úlcera venosa y la úlcera de miembro inferior tienen metas terapéuticas que están establecidas. La terapia compresiva es la piedra angular del tratamiento de la úlcera venosa y de toda úlcera de miembro inferior de distinta etiología. Existen distintos sistemas compresivos que vamos a ajustar a las necesidades fisiopatológicas del paciente, pero también a su preferencia. Escuchemos al paciente. Si el paciente no tolera el sistema compresivo, es importante que busquemos alguno dentro del portafolio amplio que existe, busquemos uno que se acomode a sus necesidades. Y la recurrencia de la úlcera venosa se previene con cirugía y terapia compresiva. No dejemos al paciente de alta sin una evaluación por cirugía vascular y sin terapia compresiva, porque si no ese paciente va a volver. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido provechosa esta clase para abordar la evaluación del paciente con úlcera de miembro inferior y su tratamiento con terapia compresiva. Nos estamos viendo.